Hola a todos, bienvenidos al video de hoy. Soy Valentina, y lo que les voy a contar esta vez no es una historia cualquiera. Es una de esas historias que parecen inventadas por internet para provocar lágrimas, discusiones y orgullo nacional, pero que, cuando uno empieza a mirar más de cerca, termina preguntándose, ¿cómo es posible que un país tan pequeño haya logrado golpear tan fuerte el corazón de Europa? En Berlín ocurrió algo que dejó a medio mundo sin palabras. Era pasada la 1 de la madrugada. Una hora muerta. Una hora en la que, normalmente, solo están despiertos los guardias de seguridad, los periodistas agotados, los estudiantes con café frío y la gente que no logra dormir. Pero esa noche, en una franja donde nadie esperaba nada, la audiencia de la televisión pública alemana se disparó hasta un número absurdo, 43,7%. No era la final del mundial. No era un discurso presidencial. No era una alerta de guerra. Era un pequeño documental de 8 minutos sobre Ecuador. Sí, Ecuador. Un país que muchos extranjeros todavía reducen a postales de Galápagos, volcanes, banano, cacao, selva amazónica y sombreros mal llamados Panamá. Un país al que muchos miran con curiosidad turística, pero no siempre con verdadero respeto. Y sin embargo, aquella madrugada, un video ecuatoriano emitido por error hizo llorar a alemanes fríos, ejecutivos arrogantes, políticos acostumbrados a hablar de eficiencia y hasta a un viejo padre que había vivido la Guerra Fría y creía que ya nada en la televisión podía tocarle el alma. La protagonista de esta historia se llama Katharina Müller. Una mujer alemana, nacida y criada en Berlín, productora de programación en una cadena pública. Katharina era de esas personas que creen en los horarios exactos, en los datos, en los procesos, en las hojas de Excel y en la lógica pura. Para ella, la emoción era algo incómodo. La palabra comunidad sonaba bonita, sí, pero poco práctica. En su mundo, lo importante era que cada cosa funcionara como un reloj. Hasta que Ecuador le rompió el reloj. Aquella noche era 3 de octubre, día de la unidad alemana. Todo estaba tranquilo en la sede del canal. A medianoche estaba programado un documental larguísimo sobre reformas agrícolas de la Unión Europea. Ya con solo escuchar el título daban ganas de bostezar. Era el tipo de contenido serio, gris, correcto y aburrido que encajaba perfectamente con la televisión pública alemana. Pero a las 11:45 de la noche, el servidor principal lanzó una alarma. El archivo se había dañado. Katharina corrió al sistema de respaldo. Nada. El respaldo también falló. Una tragedia muy alemana, tener un plan B impecable. Descubrir que el plan B también está roto y darse cuenta de que faltan 15 minutos para salir al aire. Si la pantalla quedaba negra, su carrera quedaba marcada para siempre. Entró al archivo de emergencia, una carpeta llena de videos enviados desde distintos países. Pequeñas piezas culturales, turísticas, educativas, sociales. Ella no tenía tiempo para revisar nada. Solo necesitaba algo de 8 minutos para cubrir el hueco. Entonces vio un archivo con un nombre extraño, Ecuador Comunidad Andina Imbabura. Ecuador. Un país pequeño de Sudamérica. 8 minutos. Duración perfecta. Katharina ni siquiera lo vio antes. Lo lanzó al sistema y pensó, no importa. Es la 1 de la madrugada. Alemania está dormida. Nadie se va a dar cuenta. Se equivocó de la forma más brutal posible. El video comenzó con un paisaje sereno de la sierra ecuatoriana. Campos verdes, montañas azules, neblina suave, caminos de tierra, casas sencillas, mujeres con sombrero caminando junto a parcelas. Al fondo se veía el Imbabura como una presencia enorme, silenciosa, casi sagrada. Katharina respiró tranquila. Pensó que era otra pieza lenta, turística, de esas que muestran paisajes bonitos y música andina para llenar minutos. Fue a servirse café. 3 minutos después volvió a mirar la pantalla de control y casi se le cayó la taza. Sobre los campos no había solo campesinos con azadones. Había drones. No uno. Varios. Volaban información sobre cultivos de quinoa, papas, flores y maíz. En tierra, jóvenes ecuatorianos con tablets revisaban humedad, temperatura, datos del suelo, mapas de riego y rendimiento de cosecha.
Un muchacho con poncho moderno y botas de campo le explicaba a una señora mayor cómo el sensor detectaba cuando la tierra necesitaba agua. Una ingeniera joven, nacida en Otavalo, hablaba con naturalidad sobre agricultura de precisión, exportación de flores, cacao fino de aroma y sistemas comunitarios de producción. Catarina abrió los ojos. Esto no puede ser, murmuró en la sala vacía. En su cabeza, Ecuador no era eso. Para ser honestos, en la cabeza de muchísimos europeos, Ecuador era un destino exótico, hermoso, sí, pero atrasado. Un país de paisajes, no de innovación. Un país de artesanías, no de tecnología. Un país para visitar, no para aprender. Y ahí estaba la primera bofetada. En medio de una comunidad andina, jóvenes ecuatorianos estaban combinando tradición agrícola con tecnología avanzada. No hablaban como empleados de una multinacional tratando de impresionar a inversionistas. Hablaban como hijos de la tierra. Como personas que no querían abandonar su pueblo para progresar, sino traer el progreso de vuelta al pueblo. Catarina sintió algo extraño. Una incomodidad. Porque en Alemania, durante años, se había debatido cómo salvar los pueblos rurales. Cómo evitar que los jóvenes se fueran a Berlín, Múnich o Hamburgo. Cómo impedir que las aldeas se volvieran silenciosas, viejas y tristes. Se habían gastado millones en programas, subsidios y seminarios. Y de pronto, un pequeño video de Ecuador mostraba algo que no parecía teoría, parecía vida. Pero el golpe más grande no llegó con los drones. Llegó al atardecer. En la pantalla, los jóvenes apagaban sus tablets, guardaban los equipos y caminaban hacia la plaza de la comunidad. Allí, bajo luces sencillas, había una larga mesa preparada. Abuelas, niños, agricultores, estudiantes, madres, vecinos. Había mote, papas con cuero, choclos, queso fresco, ají, hornado, locro de papa, tortillas de maíz y canelazo caliente para espantar el frío de la sierra. Un hombre mayor cortaba pan. Una niña repartía cucharas. Una señora reía mientras servía más comida a un joven que intentaba decir que ya estaba lleno. Y nadie comía solo. Eso fue lo que destruyó a Alemania esa noche. No fue la tecnología. Fue la mesa. Catarina se quedó inmóvil. En Berlín, ella vivía en un departamento caro desde hacía 5 años y apenas conocía el apellido de su vecino. En el metro, miles de personas se rozaban todos los días sin mirarse a los ojos. En las oficinas, todo era puntual, eficiente, correcto. Pero al final del día, cada uno regresaba a su cubículo privado, con comida recalentada y silencio. En Ecuador, en ese video, la modernidad no había matado la comunidad. Los jóvenes usaban drones por la mañana y compartían sopa con sus abuelos por la noche. Hablaban de sensores y al mismo tiempo respetaban la palabra de los mayores. Producían para el mercado global, pero no rompían la mesa local. Tenían tecnología, pero no habían vendido el alma. Catarina, la alemana racional, sintió que algo en su pecho se quebraba. Entonces empezó a buscar información. Tomó el celular y escribió: Ecuador, salud comunitaria, agricultura, resiliencia social, voluntariado, cultura andina. No buscaba datos turísticos. Buscaba entender qué tipo de país podía unir cosas que en Europa parecían separadas: modernidad y familia, eficiencia y ternura, libertad y comunidad. Y cuanto más leía, más confundida quedaba. Descubrió la palabra minga. Una palabra que para muchos ecuatorianos es normal, cotidiana, casi humilde, pero que para un extranjero puede sonar revolucionaria. La minga no es solo trabajar juntos. Es una filosofía social. Es la idea de que cuando una calle necesita arreglarse, cuando una escuela necesita pintarse, cuando una familia necesita ayuda, cuando una comunidad necesita levantar algo, la gente no espera siempre a que llegue una oficina con sello oficial. La gente sale, se organiza, colabora, carga, cocina, limpia, construye. En Alemania, pensó Catarina, eso se llamaría proyecto de participación ciudadana, costaría millones en consultorías y terminaría con un informe de 120 páginas. En Ecuador, muchas veces, se llama simplemente, vecinos ayudando. Y ahí empezó el desastre telefónico. La primera llamada llegó a la sala de control. Catarina pensó que era el departamento técnico reclamando por el error. Contestó con miedo.
pero al otro lado no había gritos. Había una voz temblorosa. ¿Qué fue eso que acaban de emitir? ¿Dónde queda ese pueblo? Mi padre está llorando. La llamada se cortó. Después se encendieron todas las líneas. Todas. La sala de control empezó a sonar como una central de emergencia. Llamaban desde Berlín, Baviera, Hamburgo, Colonia. Algunos querían saber el nombre del documental. Otros preguntaban si Ecuador realmente era así. Una mujer dijo que llevaba 10 años viviendo sola y que ver a esos vecinos comiendo juntos le había hecho recordar su infancia. Un hombre mayor, con acento del este alemán, dijo entre lágrimas que esa escena le recordaba la comunidad que Alemania había perdido después de tanto individualismo. Luego llamó un asesor del Parlamento Regional de Baviera. Necesito saber dónde está esa comunidad. Necesito saber cómo retienen a los jóvenes. Nosotros estamos perdiendo nuestros pueblos. Hemos invertido fortunas y seguimos fallando, ¿cómo lo hacen ellos? Catarina no sabía qué responder. Porque esa era precisamente la pregunta que acababa de clavarse en el centro del orgullo europeo. ¿Cómo lo hace Ecuador? Un país al que muchos miraban desde arriba estaba mostrando algo que los países ricos no podían comprar: pertenencia. A la 1:15 de la madrugada, el sistema de audiencia actualizó los números: 31,2%. Catarina pensó que era un error. Una pieza no anunciada, en horario muerto, sobre una comunidad ecuatoriana, estaba marcando una audiencia imposible. Su jefe llamó con la voz alterada. Catarina, ¿qué demonios pusiste al aire? Al día siguiente, Alemania hablaba del milagro ecuatoriano de 8 minutos. Los titulares eran exagerados, dramáticos, casi ridículos, pero funcionaban porque tocaban una verdad. El pequeño país que recordó a Alemania lo que significa comunidad. Ecuador muestra a Europa la modernidad con alma. ¿Puede una mesa andina enseñar algo al mundo rico? Catarina se convirtió de golpe en la persona que había abierto una puerta sin querer. Pero ella no se sentía heroína. Se sentía avergonzada. Porque comprendió que no había descubierto Ecuador. Había descubierto su propia ignorancia. El canal pidió más material. El consulado ecuatoriano, sorprendido por la reacción, envió una serie completa de documentales sobre comunidades, voluntariado, emprendimientos rurales, migración, desastres naturales y reconstrucción social. El jefe de Catarina fue directo. Esta noche lo ponemos en horario estelar. Si Alemania quiere ver Ecuador, le vamos a mostrar Ecuador. El segundo documental no empezaba con una mesa. Empezaba con destrucción. 16 de abril de 2016. La tierra tembló en la costa ecuatoriana. Manabí, Pedernales, Manta, Portoviejo, Bahía, pueblos enteros sacudidos por un terremoto brutal. Casas caídas. Calles partidas. Gente gritando nombres entre escombros. Polvo, llanto, oscuridad. La cámara mostraba rostros que no actuaban. Rostros reales de personas que acababan de perderlo todo. Catarina, como buena alemana, pensó de inmediato en protocolos. ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está el Centro Nacional de Emergencia? ¿Dónde están las rutas logísticas? ¿Dónde está el sistema? Y entonces vio algo que la desarmó. Antes de que todo estuviera perfectamente coordinado, antes de que la ayuda oficial llegara a cada rincón, antes de que las cámaras internacionales entendieran la magnitud del golpe, ya había gente común moviéndose. Vecinos cargando botellas de agua. Jóvenes organizando donaciones. Mujeres cocinando en ollas gigantes. Conductores llevando víveres. Médicos voluntarios atendiendo en carpas. Personas de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Ambato, Riobamba, Santo Domingo, viajando como podían hacia la costa. No eran soldados. No todos pertenecían a una organización. Muchos no tenían chalecos, ni cámaras, ni discursos. Tenían manos. Y tenían voluntad. Una mujer manabita, con la voz rota, dijo frente a la cámara. Cuando uno pierde la casa, la cama, la ropa, todo, una sopa caliente no es solo comida. Es una razón para seguir respirando. Catarina lloró. No con una lágrima discreta. Lloró de verdad. En la sala de edición. Frente a sus colegas alemanes.
Porque entendió que lo del primer video no era una escena bonita para turistas. No era folclore. No era una comunidad montada para cámara. Era una estructura invisible. Una forma de responder al dolor. Una manera de decir, si uno cae, otros lo levantan. Y esa noche, en horario estelar, Alemania vio otra cara de Ecuador. Vio a un país golpeado por la naturaleza, pero no derrotado. Vio a personas que no esperaban sentadas a que alguien les resolviera todo. Vio a ciudadanos discutiendo, sí, cansados, sí, indignados, también, porque Ecuador no es un cuento perfecto ni un comercial de turismo. Pero vio algo que no podía negar, una capacidad feroz de juntarse cuando el dolor aprieta. Y aquí viene la parte que encendió la polémica. Un empresario alemán llamó al programa y dejó un mensaje. Nosotros presumimos de eficiencia. Pero nuestra eficiencia es fría. Es procedimiento. En Ecuador vi otra eficiencia, una eficiencia humana. Ellos no se mueven solo porque un manual lo ordena. Se mueven porque alguien sufre. Esa frase explotó en redes. Unos alemanes se indignaron. Dijeron que era absurdo idealizar a un país latinoamericano. Otros respondieron que justamente ese era el problema. Europa solo miraba a América Latina cuando hablaba de crisis, corrupción o migración, pero jamás cuando había algo que aprender. Los ecuatorianos en el exterior empezaron a compartir el programa con orgullo. Por fin nos ven más allá de los estereotipos, escribía una mujer desde Madrid. Ecuador no es perfecto, pero tiene corazón, decía un joven desde Nueva York. Nos han golpeado 1000 veces, pero seguimos levantándonos, comentaba un manabita desde Guayaquil. La audiencia de aquella emisión llegó al 43,7%. Una cifra que en Alemania se reserva para partidos históricos, crisis nacionales o eventos imposibles. Pero esa noche no había fútbol. No había guerra. No había escándalo real. Solo había un país pequeño mostrando algo que el mundo grande había olvidado, la fuerza de la comunidad. La revista más importante de Alemania cambió su portada de emergencia. Fondo negro. Letras blancas. Una sola frase enorme. El alma ecuatoriana. Debajo, un subtítulo que dolió a muchos. El país que Europa subestimó y que ahora nos obliga a mirarnos al espejo. El debate fue feroz. En televisión, académicos preguntaban si todo aquello era romanticismo barato. Algunos decían que no se podía convertir la pobreza o la necesidad en virtud. Otros respondían que nadie estaba negando los problemas de Ecuador, inseguridad, desigualdad, migración, corrupción, crisis políticas, dolor social. Pero que precisamente por eso la historia era más poderosa. Porque el alma de un país no se demuestra cuando todo va bien. Se demuestra cuando todo se rompe. Catarina viajó a Ecuador semanas después. No fue a Galápagos. No fue a una ruta turística preparada. No empezó por una foto elegante en el Malecón 2000 ni por una postal perfecta de la mitad del mundo. Primero fue a la sierra, a Imbabura. Quería ver el pueblo del documental. Quería saber si la mesa era real. Cuando llegó, la recibió don Manuel Quispe, un hombre mayor de rostro curtido, sonrisa amplia y manos ásperas. No hablaba alemán. Catarina apenas hablaba español. Pero don Manuel no necesitó discurso. Le dio la mano, le dijo bienvenida, mijita y la llevó directo a la plaza. Esa noche, Catarina comió con la comunidad. Probó locro de papa con aguacate. Probó mote con queso. Probó ají y casi se queda sin aire. Bebió canelazo. Una señora llamada Doña Rosa le sirvió más comida aunque ella decía gracias, ya no puedo. Un niño le preguntó si en Alemania existían volcanes. Un joven ingeniero le mostró en el celular los datos de los cultivos. Una abuela le explicó que la tierra no solo se trabaja, se respeta. Catarina no entendía todas las palabras, pero entendía la escena. Por primera vez en muchos años, no se sintió visitante. Se sintió recibida. Y eso la destruyó. Porque en Berlín todo era más cómodo, más ordenado, más seguro en apariencia. Pero nadie se preocupaba si ella había cenado. Nadie golpeaba su puerta para decirle venga, siéntese con nosotros. Nadie le servía una sopa como si ya fuera parte de la familia. Allí, en una plaza ecuatoriana,
Una alemana que había pasado la vida creyendo que la eficiencia era el punto más alto de la civilización descubrió que tal vez el verdadero lujo no era la puntualidad. Era que alguien te esperara en la mesa. Después viajó a Manabí. En Pedernales, escuchó testimonios del terremoto. Personas que habían perdido casas, negocios, familiares. Gente que hablaba con dolor, pero también con una dignidad que a ella le parecía casi imposible. Un pescador le dijo: nosotros lloramos, claro que lloramos. Pero aquí uno no se queda en el suelo. Si no hay pared, se levanta. Si no hay techo, se comparte. Si no hay plato, se parte el que queda. Esa frase terminó apareciendo en el informe especial de Catarina. Y Alemania volvió a reaccionar. No porque Ecuador fuera perfecto. Nadie serio podía decir eso. Ecuador carga heridas profundas. Inseguridad que preocupa, jóvenes que emigran, familias separadas, políticos que prometen demasiado, regiones olvidadas, ciudadanos cansados de luchar contra problemas que no deberían cargar solos. Pero el documental no vendía fantasía. Mostraba una contradicción que fascinó a los extranjeros, un país con problemas enormes, pero con una reserva humana todavía viva. Una sociedad que puede estar golpeada, frustrada, dividida, pero que en los momentos decisivos recuerda algo esencial: nadie se salva completamente solo. Y ahí está el punto que muchos extranjeros no entienden de Ecuador. Creen que Ecuador es pequeño. Pequeño en territorio, pequeño en economía, pequeño en influencia global. Pero Ecuador no es pequeño cuando una madre migrante sostiene a su familia desde España o Estados Unidos. No es pequeño cuando un agricultor de la sierra protege semillas y memoria. No es pequeño cuando un pescador manabita vuelve al mar después de perderlo todo. No es pequeño cuando un joven de Guayaquil, Quito o Cuenca decide emprender aunque todo parezca cuesta arriba. No es pequeño cuando una comunidad amazónica defiende su territorio como si defendiera el futuro del planeta. No es pequeño cuando un país entero se emociona por una canción, una comida, un partido, una bandera. Ecuador es pequeño solo para quien lo mira desde lejos. Catarina volvió a Berlín cambiada. Entró a la sede del canal con una maleta, una libreta llena de notas y una bolsa de café ecuatoriano que le habían regalado. Su jefe la miró y entendió de inmediato que la mujer que había regresado no era la misma que se había ido. Entonces, Catarina, le preguntó: ¿cuál es tu conclusión? ¿Cómo vamos a contar esta historia? Ella dejó la maleta en el suelo, miró por la ventana la ciudad gris, los tranvías puntuales, los edificios impecables, la gente caminando rápido sin tocarse, y respondió: los países poderosos presumen músculo. Presumen dinero, trenes, fábricas, tecnología, ejércitos, datos. Ecuador no presume tanto. Ecuador muestra otra cosa. Muestra alma. Y escribió una propuesta con un título que luego se volvió viral. El mundo subestimó a Ecuador hasta que Ecuador le mostró su corazón. En ese informe, Catarina no dijo que Ecuador fuera un paraíso. Al contrario. Dijo algo más fuerte. Ecuador es importante no porque no tenga problemas, sino porque, aun teniéndolos, conserva una capacidad humana que muchos países ricos perdieron. Ecuador no enseña perfección. Enseña resistencia. Enseña mezcla. Enseña que se puede querer progreso sin despreciar la raíz. Que se puede usar tecnología sin abandonar la mesa. Que se puede mirar al mundo sin olvidar el barrio. Que se puede caer y volver a levantar la casa entre todos. Y esa fue la frase que desató la discusión final. Quizá el futuro no pertenece solo a los países más ricos. Quizá pertenece a los pueblos que todavía saben cuidarse. A muchos les molestó. Porque aceptar eso obliga a mirar distinto. Obliga a dejar de usar a Ecuador solo como noticia de crisis. Obliga a reconocer que en un mercado de Otavalo, en una cocina manabita, en una minga de barrio, en una finca de cacao, en una familia migrante, en una comunidad amazónica, puede haber respuestas que no caben en los discursos arrogantes de los países desarrollados. Y para los ecuatorianos, esta historia también deja una pregunta incómoda. Si un documental de 8 minutos hizo llorar a Alemania, ¿por qué a veces los propios ecuatorianos olvidan lo que tienen? ¿Por qué tantos repiten que afuera todo vale más? ¿Por qué tantos creen que la identidad ecuatoriana solo sirve para feriados, partidos o comida típica?
¿Por qué cuesta tanto reconocer que hay una fuerza cultural profunda en la manera ecuatoriana de acompañar, resistir, improvisar, compartir y levantarse? No se trata de negar los problemas. Sería irresponsable. Ecuador necesita seguridad, justicia, empleo, educación, oportunidades, instituciones fuertes y menos discursos vacíos. Pero también necesita dejar de despreciar su propio corazón. Porque un país que no cree en sí mismo queda a merced de quienes lo miran como territorio barato, mercado pequeño o simple postal turística. Ecuador no es solo Galápagos. No es solo banano. No es solo petróleo, cacao, flores o camarón. No es solo volcanes, selva y costa. Ecuador es la abuela que sirve otro plato aunque no tenga mucho. Es el vecino que aparece cuando alguien está enfermo. Es la minga que arregla lo que el Estado tarda en tocar. Es el joven que se va al extranjero y sigue enviando dinero para que su familia no caiga. Es el manabita que sonríe después del desastre. Es el serrano que guarda memoria en la tierra. Es el costeño que convierte dolor en fiesta. Es el amazónico que recuerda al mundo que la naturaleza no es decoración, es vida. Eso fue lo que Alemania vio. Eso fue lo que Catarina entendió. Y eso es lo que muchos extranjeros empiezan a descubrir cuando dejan de mirar Ecuador desde el prejuicio y lo miran desde la experiencia. El arma más fuerte de Ecuador no es un misil. No es una fábrica enorme. No es un rascacielos. No es una cifra económica maquillada para una conferencia internacional. El arma más fuerte de Ecuador es su gente cuando decide no soltarse. Es la sopa caliente después del terremoto. Es la mesa larga en la sierra. Es el café compartido en una casa humilde. Es el venga, siéntese que ningún algoritmo puede fabricar. Es la bandera que pesa distinto cuando estás lejos. Es la capacidad de seguir diciendo aquí estamos incluso cuando todo parece empujar hacia el cansancio. Catarina terminó su documental con una escena sencilla. No había drones. No había gráficos. No había grandes discursos. Solo una mesa en Imbabura, al atardecer. Una alemana sentada entre ecuatorianos. Una abuela sirviéndole locro. Un niño riendo. Un joven revisando datos de cultivo en una tablet. Don Manuel mirando a la cámara y diciendo: progreso sin gente no sirve, pues ¿de qué vale avanzar si uno se queda solo? Alemania quedó en silencio. Y tal vez por eso esta historia duele tanto. Porque Ecuador, con todos sus problemas, con todas sus contradicciones, con toda su lucha diaria, le recordó a un país rico algo que el dinero no garantiza, que la civilización no se mide solo por la velocidad de los trenes, ni por el tamaño de las fábricas, ni por la precisión de los sistemas. También se mide por la cantidad de manos que aparecen cuando alguien cae. Y en eso, aunque a muchos les cueste aceptarlo, Ecuador tiene algo que enseñar al mundo. Por eso, la próxima vez que un extranjero diga que Ecuador es pequeño, pregúntenle pequeño en qué. ¿Pequeño en territorio? Tal vez. ¿Pequeño en alma? Jamás.